Vamos a Hebreos 11 y va a ser nuestro tema para esta noche, Hebreos 11. Vamos a trabajar. Ustedes van a tener que trabajar un poco y pensar un poco esta noche en Hebreos 11. Como recién terminamos en Hebreos 10 sobre el tabernáculo, y el templo. A veces escuchamos la palabra templo y a veces escuchamos la palabra tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia? Ok, el tabernáculo es una estructura que no está anclada en la tierra. Fue puesto sobre bases. Fue una carpa realmente sentada sobre esas bases de metal que llevaron en vagones. Interesante el punto sobre el tabernáculo. Cuando fue empacado el tabernáculo, hubo una cortina y es tan alto así y tan grueso así, y las cortinas y las cosas que conectaron. Fue una estructura que se podía empacar en 6 vagones. Tenían ellos 6 vagones cargando el tabernáculo. ¿Y por qué se movía? ¿Por qué lo movieron? Bueno, cuando la nube de Dios los guió por la nube y por el pilar de fuego. ¿Por qué? Porque no están en casa todavía, no están en la tierra todavía de Israel. Estaban moviéndose. ¿Y qué tal el templo? ¿Qué tuvo el templo? El templo fue permanente, fue anclado, el templo en la tierra. ¿Qué fue el nombre del primer templo? Templo de Salomón. Y fue anclado en la tierra y sobre un cimiento. Y no se movía. Fue un edificio, fue un templo. ¿Cuándo dejaron de usar el tabernáculo? ¿Cuándo terminaron de usar el tabernáculo? Cuando Salomón edificó el templo. ¿Qué fue el mueble más importante a Israel en eso? El arca del pacto. Y esos 3 artículos en el arca. Y representan la vida interior de una persona. Cuando Jesús no entró en ese tabernáculo, él no estuvo en la tierra en un sentido humano, ¿no? Cuando nació como niño en Belén y sus padres le llevaron al templo para ser circuncidado. Y el jardín afuera, la corte alrededor del templo. El templo de Salomón fue destruido y después reedificado. Ageo y después Herodes edificó el templo. En el muro de los lamentos en Jerusalén fue una parte del templo. Y ahí es donde fue Jesús, a las escaleras para la entrada al templo. Probablemente sus padres le llevaron a Jesús a través de esas escaleras para entrar en la corte exterior para ser circuncidado como infante. Esto sucede 8 días después del nacimiento del hombre judío que le llevan al templo para ser circuncidado. Un niño, 8 días de edad, circuncidado Jesús en Jerusalén. No tenía que suceder ahí, pero porque están tan cerca, porque vivían en Belén, o estaban en Belén, 5 millas, 8 kilómetros
caminando. Ahora, Jesús de Nazaret entró en este templo, en el templo de Herodes, para hacer algún servicio de sacerdote. No. ¿Por qué no? Porque era de la tribu de Judá. No era levita. Solamente los levitas podían entrar. Pero realmente él era más importante del templo que el templo. Porque en un sentido más profundo, él es el templo. Isaías 66, mira ahí conmigo. Isaías 66. Verso 1. Yahweh dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ok. Pensemos. Algunos de ustedes van a ser predicadores o maestros en el futuro. ¿Dónde es el lugar de nuestro reposo? ¿Dónde está esa casa? ¿Dónde está? ¿En el Vaticano? ¿En Roma? ¿Está en la iglesia presbiteriana? ¿Está en Madras, India? ¿Está en el templo judío o budista? ¿Está en un lugar de los musulmanes? ¿Está ahí en el mundo islámico? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está el lugar del reposo? En verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es hombre aquí. Casa, ahora hombre. Miraré a este hombre. Esta es la casa en que Dios vive. Es un hombre ahora. Es aquel, es Cristo. Juan capítulo 2. Destruye este templo. Mira Juan 2. Verso 19. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué quiere decir? En el contexto de la gente que le está escuchando, él está al lado del templo de Herodes. Y él dice: destruye este templo. Podría tal vez levantar su brazo y mover su brazo, pero él no está hablando del templo de Herodes, sino de su cuerpo. En 3 días lo levantaré. Porque el templo en lo cual Dios vive es gente. Somos piedras vivas. El templo de Dios. Pues, cuando leemos en Hebreos 9 sobre un templo más grande en el cielo, estamos pensando: ¿qué es ese templo? ¿Qué es esa casa en el cielo? ¿Es el cielo? ¿Es la presencia de Dios? También es Cristo mismo. Y en este cuadro, el sacerdote entraría en el lugar santísimo, en el lugar santísimo entraría y después saldría sin pecado. Y con Jesús va así. Él entra aquí, derrama su sangre, entra en el cielo y estamos esperando su segunda venida. Y cuando Él vuelve, no está con nuestro pecado, no es con pecado, no por nada pecado, no hay ningún pecado en cuanto a Él, porque Él ha consumado la obra. En Apocalipsis 1,
cuando Él regresa, dice que cada ojo le verá. En Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron. ¿Quién lo traspasó? Dame el nombre de alguien. Ok, la gente, las autoridades, el centurión romano, y parece que él fue salvo después, porque él dijo, mi Señor y mi Dios, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Él dijo, pero los malos responsables por traspasarlo, todos lo verán en su retorno. Eso levanta algunas preguntas. ¿Cómo sucede esto? Yo no tengo la respuesta, solamente sé que va a ser claro a todos que ha vivido jamás, que este es el Cristo. Y toda rodilla se va a doblar y cada ojo le verá y cada lengua confesará que Él es el Mesías. Ok, ahora en Hebreos 11 vamos a hacer nuestro estudio. Aquí tenemos el principio fundamental. Aquí es la fe. Fe. La fe. Vamos a pensar, ¿qué tal sería vivir sin fe? Vas a hablar con tu vecino. ¿Cómo vives? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu referencia para el conocimiento? ¿Cómo vives sin fe? Si vives sin fe, ¿cómo es que estás pensando? Cuando tú comienzas a procesar esa pregunta, ¿cuál es tu referencia? La mejor manera de pensar con Dios es comenzar en la Biblia. ¿Qué viene a tu mente aquí? La primera cosa, me gustan ir a las historias primeras en la Biblia, Adán y Eva, muchos principios vemos ahí. Y básicamente, ¿quiénes eran ellos? ¿Quién era Adán y Eva? ¿Quiénes eran? ¿Cuán donados eran? ¿Qué habilidad natural tuvo Adán y Eva en el huerto? Adán dio nombres a todos los animales. Él es muy inteligente. Adán y Eva están guardando el huerto. Son capaces, gente capaz, hechas en la imagen de Dios. ¿Conocen el bien y el mal cuando son creados? No en ese sentido, no conocen cuál es el bien y el mal, sino conocen a Dios. Dios está con ellos en el huerto, están hablando. Pregunto, ¿están viviendo por fe en ese tiempo? Diría que sí, estarían viviendo por fe porque están confiando en Dios. Están viviendo en la presencia de Dios y tienen a Dios como su amigo, su creador. Y están viviendo así por fe. Entonces, cuando pecaron, sus ojos son abiertos. Gente, con ojos abiertos, se dan cuenta de cosas en el mundo alrededor de ellos. Y estas tres palabras. Tienen miedo, son culpables y están avergonzados. Están conscientes de sí mismos. Miedo, culpa, vergüenza. Cuando Adán y Eva salen del huerto, hay una maldición sobre ellos. Y esa maldición no se va, se queda con ellos. Tienen razón, pueden razonar, tienen fuerza física, tienen una vida natural.
pueden vivir su vida fuera de la presencia de Dios. Cuando Caín asesinó a su hermano, salió de la presencia de Dios y fue y edificó una ciudad. Muy capaz ese hombre para edificar una ciudad. Industria, poder, política, gobierno, fue muy capaz. Tenemos el hombre natural, pues, y Cristo, Jesús, entra en el mundo. Y Él nos dice que Él ve al Padre en Juan 5:19. Y Él dice, yo vivo por cada palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Él está citando versos bíblicos, pero más que citarlos, Él es la palabra encarnada. Él tiene la mente de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Y está diciendo a sus discípulos que deben vivir por fe. Hay un mundo en el cual vivimos que podríamos dibujarlo así. Es como una caja que el hombre natural vive en ello. Es como un pez en el acuario. Y Cristo está diciendo, la vida es mucho más que esto. Les voy a mostrar que si podrían ver y conocer al Padre y andar por fe en Él, entonces tu vida cambia. Tu vida cambia cuando vives por fe. Hebreos 11, pues, es un capítulo sobre la fe y está definiendo la fe como una parte muy importante de nuestra nueva vida, aunque no lo vemos, pero entendemos que este mundo fue creado por la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 1. Mira ahí conmigo. Y vamos a trabajar en unos minutos aquí. Vamos a poner la base por lo que quisiéramos decir. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, el cimiento, la esencia de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Vamos a dar un ejemplo aquí de cosas que no se ve. Dime tres cosas que no se puede ver, pero son importantes en tu vida. Martín Lutero dijo que la vida es hecha de material e inmaterial. Las cosas más importantes son inmateriales. Dime tres cosas inmateriales que son importantes, que son muy importantes. Ok, pensamientos. Y sí, hay algunas palabras que podemos usar aquí, pero pensamientos no los puedo ver. Detrás del mundo material es el pensamiento de Dios. Ok, hay un perro, pero antes de que hubo un perro, Dios pensó un perro. ¿De dónde vino el perro? Un perro vino de Dios. El pensamiento de ese animal, la sustancia de la realidad en la cual vivimos se toca por fe. Cuando creemos a Dios, Él es aquel detrás de cada cosa que vemos y sentimos y tocamos. Incluso el perro. Yo veo un perro, pero el pensamiento de un perro ha venido de Dios. Y puedo tocarle a Dios por fe, por creer en Dios. ¿Verdad? Esto es verso 1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El perro está en el futuro. Ok,
¿Cuál es la cosa que estoy esperando? ¿Cuál es la cosa que estoy esperando? Puedo decir amor, las tres palabras, amor, paz y gozo. Si podrías empacar esas tres palabras y venderlos, podrías ganar mucho dinero. Estoy pensando como un americano, empacar y vender. Pero no puedes empacarlos. Son demasiado altos, son demasiado profundos, importantes, de mucho valor. Pero los tienes por fe. Cuando vivo por fe en Dios, esto es lo que nos sucede. Terminamos con amor, porque Dios es amor. Terminamos con libertad en nuestro espíritu, porque Dios nos da el espíritu de libertad. ¿Cómo tocamos a Dios? Pues sin fe. Si no hay fe, ¿cómo tocas a Dios? Con razonamiento. El razonamiento del hombre no puede tocar a Dios, no puede entender amor, paz y gozo. Es demasiado limitado porque está basado en mí. Mi razón es limitada a mí y no la puedo encontrar sin comunión. La comunión proviene de Dios y la única forma de tener Dios en nuestras vidas es por fe. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estos son los líderes en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, los padres de nuestra fe, los líderes. Abraham, sus hijos, su hijo Isaac, sus nietos, Jacob, Esaú, sus hijos, y así. Gente clave en la Biblia. Y vemos que los que obtuvieron buen testimonio lo hicieron por fe. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Una nota sobre la creación. Hay 6 días de la creación. Primer día, segundo día, tercer día. Estas separaciones, luz de tinieblas en el primer día. En el cuarto día, aquí, los planetas y el cosmos y la luna y el sol. Entonces dirías, pero no lo hizo en el primer día. No, parece que la luz del primer día fue otro tipo de luz. Tal vez fue la luz de la gloria Shekinah de Dios, porque los planetas y el sol y la luna no son creados hasta el cuarto día. Es interesante esto. No quiero salir del tema, pero quiero mencionarlo. Esta separación, luz y tinieblas, el próximo es la separación del agua, agua debajo y el agua arriba, agua en el mar y agua en la atmósfera, hay agua ahí. Y no sabemos, fue un nivel de vapor o qué, no sé, pero fue una separación de las aguas. Y el tercer día la tierra del mar fue separado y también la hierba del campo y los árboles fueron creados en el tercer día. Hago este punto. Hay mucho que decir sobre estos 6 días de la creación y cómo va. El quinto día hay una actualización. Tenemos los peces y sexto día
animales y hombre. ¿Y por qué menciono esto? Porque dice en verso 3 aquí que por la fe entendemos que Dios hizo esto. Cuando Él hizo una planta en el tercer día, las simientes, la semilla de la planta ya fue madura. Si Él hizo una planta, ¿cuántos años tiene esa planta? ¿O qué edad tiene esa planta? O uno dice, bueno, podría examinarlo y decir, bueno, tiene 20 años, pero lo hizo así. ¿Cómo creemos esto? Mira verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto fue la respuesta de Caleb. Caleb dijo, estas cosas fueron hechas, cosas que no aparecen, son pensamientos. Fueron los pensamientos de Dios, hablados por la boca de Dios, que lo hizo existir inmediatamente, espontáneamente, ex nihilo, de la nada. Esa frase en latín, ex nihilo, de la nada, ex nihilo en latín, de la nada, una planta, un árbol, de la nada una vaca, de la nada un camello, de la nada. ¿Cómo lo hizo? Por la palabra de Dios, el pensamiento de Dios con la autoridad de Dios y esta increíble expresión del poder creativo de Dios. Verso 4. Ok, vamos a parar. Está haciendo un punto sobre la fe. Entonces, él va a ir por algunas historias en la Biblia y hacerlo claro que esa gente vivía por la fe. Y el primero es Abel. Entonces, con tu vecino, ustedes van a hacer esta historia en Génesis 4. Van a leerlo. Génesis 4, comenzando en verso 1. Y van a leer de Génesis 4, versos 1 a 8. Léelo. Ok, ¿qué aprendiste de leer eso? Verse 4. Okay. Beautiful. Okay, so verse 4, Abel's offering Okay. was accepted. Verso 4, la ofrenda de Abel fue aceptado. ¿Qué quieres o qué crees que eso significa, que su ofrenda fue aceptada? ¿Qué significa para Abel? ¿Cómo le afectó? What does it say about the countenance? ¿Qué dice sobre el The countenance is what? semblante de Caín? Is fallen. What is that? El semblante de Caín se decayó. ¿Qué significa esto? What does it mean? Decayó su semblante. ¿Qué significa en cuanto a Caín? ¿O que es decepcionado, deprimido? Lo siente. Matt dijo que la sangre de Jesús entró en el cielo y limpia nuestras conciencias. ¿Qué sucede? Nuestra conciencia es limpia, pues, y podemos sentir eso. No tenemos obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Hubo un hombre muy culpable por algo que hizo y llevó un peso
muy grande por 6 meses en las montañas, en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, y lo hizo por 6 años. Imagina a Caín con su mochila, cargando un peso por 6 meses, pero no funciona. No funciona. ¿Has hecho algo así? Tal vez todos nosotros hemos hecho algo como Caín hizo. ¿Y qué hizo Caín para su ofrenda? ¿Qué ofreció Caín? Okay. Michelle? Yes, I do think so. Do you think so? It's because God is saying, like, Dios if you do well, está diciendo, si haces bien, ¿cuál es el problema? Si tu sacrificio es el sacrificio correcto, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No es esa la idea? Míralo. Well, Bertrand, you got us into this mess. Get us out. Bertrand, Explain. nos hiciste entrar en esto. All right. Sácanos de este lío. Él está diciendo que tal vez la actitud de Caín fue una actitud de autojusticia. Tal vez no es quebrantado o humilde. Pero quiero añadir algo. ¿Qué ofreció? Legumbres. ¿Qué ofreció Abel? Sangre. ¿Qué dice la Biblia? No hay perdón de pecados sin sangre. Aun si Caín tuviese una buena actitud, si no tiene sangre, no hay forma de pagar por los pecados. ¿Dónde dice esto en Hebreos? Ok, Hebreos 9 y verso 22. Y casi todo es santificado por sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Tal vez podríamos decir que Caín, y sí, seguro Caín tuvo una mala actitud. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, básicamente porque no cambió. No cambió, fue y lo que estuvo en su corazón en el principio se desarrolló y finalmente asesinó a su hermano. Parece que él es un no salvo, una persona no salva religiosa, sin poder, no cambio, no cambio verdadero. Hebreos honra a Abel. ¿Y qué dice Hebreos 11 sobre Abel? Dice en cuanto a Abel, por la fe, Abel. Hay otro elemento. Parece que Caín no tiene fe cuando hace su ofrenda. No lo hace por la fe. Lo hace en la misma forma que vos haces pan tostado en la mañana, o vas al supermercado para comprar, o vas al templo para hacer sus sacrificios, o vas y te preparas durante el curso del día. No hay fe. No hay fe. Sales de la cama y haces tu cosa. ¿Y dónde está la fe? No hay fe. Nada que le despierta a la realidad de Dios. Parece que Caín es perdido y no sabe cuán perdido que es, porque no es un hombre de fe. ¿Querías decir más, Bertrand? Buen trabajo. Vamos a tomar una ofrenda para Bertrand. Sea Frus.
Okay. Did you hear? ¿Escuchaste? No. Let's take another offering. Otra ofrenda. Otra ofrenda para Ofrus. Okay. Genesis chapter 3. Esto es Génesis. Vamos a repetirlo por lo de la grabación aquí. En Génesis 3. Cuando Adán y Eva salieron del huerto de Edén, fueron quitados del huerto de Edén dos ángeles ahí con espadas de fuego para no poder volver a entrar. Pero realmente Dios quiere que vuelvan, pero ahora están bajo la maldición de la caída, pero Dios quiere que sean salvos. Entonces Él mata animales y los cubre con pieles de animales. Y por eso, implícitamente, no puedes matar a un animal sin que haya sangre. Entonces hay sangre y hay la cobertura. Afrus está diciendo, Adán y Eva tenían eso en su entendimiento y podrían haberlo enseñado a sus niños, a sus hijos, Caín y Abel. Abel recibió esa instrucción y entendió lo de la necesidad de derramar sangre. Hay un camino a Dios. Hizo esto como pastor de las ovejas, pero Caín pudo haber comprado una oveja de Abel y hecho lo mismo, pero no lo hizo. Y tal vez podríamos decir por orgullo, por independencia, por conveniencia, por mi propio camino, no sé, pero sin fe no lo hizo. Entonces su semblante es decaído. Él siente la culpa todavía. ¿Qué? Yo ayuno 2 veces cada semana, yo doy mucho dinero a los pobres. Pero no hay un cambio real en él. No hay la llenura del Espíritu en él. No hay satisfacción y no hay paz. Es increíble ahora. Él es culpable de asesinar y Dios aún así le promete cubrir y proteger. Dios puso una marca sobre él para protegerle. Hay un asesino que edifica una ciudad. Esto es increíble. Y termina viviendo su vida. Y esto se llama gracia común. No es gracia salvífica, sino es gracia logística común dada a ese hombre, que es increíble expresión de la naturaleza de Dios. Pero el hombre no es salvo. Leemos en el libro de Judas el error de Caín. El hombre fue perdido. Jesús usó esa historia en cuanto a su muerte. Él dijo, esta generación es responsable por repetir lo que sucedió desde el tiempo, perdón, de Caín y Abel. Lo mismo que sucede conmigo hoy, dijo Jesús. Ustedes están haciendo sus ofrendas religiosas y piensan que están haciendo la voluntad de Dios, pero me van a matar a mí. ¿Quién es realmente? Soy yo la realidad, porque ustedes son engañados y orgullosos y no están viviendo por fe. Entonces quieren matarme y van a matarme. Y esta es la marca de esta generación, este mismo tipo de ser ciego, que es orgullo religioso. Estamos bien, hemos ofrecido nuestros legumbres. Y Jesús está diciendo, ustedes no tienen el gozo, no tienen paz. Y cuando entró en la ciudad, en el asno,
Algunos decían, aleluya, aleluya, el gozo y la libertad de Abel, de lo que Abel tuvo. Eso mismo sucedió con un grupo pequeño de gente cuando él entró en Jerusalén. Y los fariseos decían, diles que paren, diles que se detengan. Y él dijo, no, esto es de Dios. Las piedras van a clamar si ellos no lo hacen. Esto es Dios, es la realidad. Yo traigo la realidad de que ustedes están siguiendo una mentira. Wow, qué historia, ¿no? Ok, tenemos otro. En Hebreos 11, otra historia. Verso 5, otra historia. Lee esa historia, versos 5 y 6. Lee esto con tu vecino y habla con él por unos minutos. ¿No es interesante? Él va a hablar de la fe. Abel ofrece la sangre. Enoc camina con Dios. Después de ser salvo, debes caminar con Dios. Y después no estás. No soy yo. Yo estoy aquí, pero no soy yo. De alguna forma, estoy crucificado con Cristo y vivo, pero no vivo yo. Cristo vive en mí. Estoy aquí. Pero ¿quién es el Tom Schaller real? ¿Quién es el John O'Dahara real? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Si yo vuelvo a mi colegio, a mis amigos de ese momento, ellos dirían, pero ¿dónde ha ido Tom Schaller? ¿Dónde está ese ladrón, blasfemo, hombre malo? Caminó con Dios y no estuvo. Algo físico, Enoc desapareció. Parece que hay dos hombres en la Biblia que no hay récord de su muerte. Dos, por ejemplo, Enoc, y el segundo fue Elías, que fue llevado por un carro al cielo. Y tipología, pues, como del rapto de la iglesia. La iglesia se va a quitar. Va a ser llevado. Caminando con Dios y Dios nos lleva sin morir. Esto sería fantástico. ¿Cómo lo hizo Enoc? Por fe. Pastor Ganesh dijo que la esposa de Enoc llamó a la policía local y reportó que su esposo no está en casa y no ha estado por 2 días y lo has visto. Y la policía dice no. Y Ganesh, ¿qué dijo? Enoc caminó con Dios y cada día que estuvo caminando con Dios está tan lejos de Dios que tenía más sentido ir al cielo y estar con Dios que volver a la casa. ¿Cómo sucede esto? Fue una broma, ¿no? La vida es por la fe. Vas a decidir no pecar. Tú podrías decir, bueno, yo podría pecar, sería fácil, nadie va a saberlo, es muy conveniente, puedo pecar. Pero después piensas, pero ¿qué tal si no peco? Y en vez de pecar, vivo por fe. ¿Qué tal eso? Vivo por fe y no sé qué va a suceder. Y decido, no voy a pecar, voy a vivir por fe. Y después dice, el quien cree que Dios es, y Dios es galardonador, un galardonador de los que le buscan diligentemente. Ahí está. Parece que Enoc caminó con Dios porque él creyó que Dios fue un galardonador.
¿Qué sería mejor? Así andar con Dios que no. No sé en cómo, pero creo que de alguna forma va a ser mejor. Mejor andar con Dios. Yo creo que es mejor si vivo por fe. Voy a hacer la cosa correcta por la fe. Voy a hacerlo por la fe porque Dios es galardonador de los que le buscan. Esto es Hebreos 11:6. Da un ejemplo a tu vecino. Pero di esto a tu vecino. En vez de pecar, ¿no sería mejor para mí vivir por fe y andar por fe? Ok. Aquí hay una buena pregunta. ¿Piensas que Dios nos da fe? ¿Dónde leemos esto en la Biblia? Romanos 12. Verso 3. Romanos 12, verso 3, la última parte. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay otro verso. Entonces, Dios da a cada uno una medida de fe, dice ahí aparentemente que es verdad. Otra cosa, fruto del Espíritu. ¿Cuáles son el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu es fe. Una pregunta fue, ¿qué tal los judíos en el templo, en el tiempo de Jesús que no creían en él? ¿Tenían fe? Aparentemente que no. Pero ¿podría Dios haberle dado fe? Bueno, no podemos decir que Dios no puede hacer algo. Dios es soberano, puede hacer lo que quiere, pero Dios también respeta el libre albedrío de la persona. Él respeta la voluntad. Entonces ellos son ciegos. Jesús dijo que el ciego guíe al ciego y los dos van a quedarse en la zanja. Dios permite que la gente siga en su decepción y aún los entrega en Romanos 1. Y puede ser aún más difícil para ellos. Y siendo más difícil, puede ser que se omisen delante de Dios para encontrar la gracia de Dios y andar por fe. Serán salvos por la fe. Pero Dios les permite vivir toda su vida en ser ciegos también. Es trágico. Y Dios sabe. Si le buscamos, lo encontraremos. Si nos humillamos delante de Él nos da mayor gracia. Nos ayuda en lo que necesitamos, no hay ninguna duda. Pero Romanos 9, el corazón de Faraón fue endurecido y se metió en más problemas y fue más duro en su corazón y más enojado. Y sabemos que estamos viviendo en un tiempo en lo cual parece que es parte del ambiente nuestro. La gente se mete en problemas y en vez de humillarse, se suicidan. En vez de buscarle a Dios, buscan drogas o algún medicamento para no tener dolor. La mejor cosa que podría hacer si tengo dolor en mi vida es buscarle a Dios, porque Él me puede liberar. Volviendo a Hebreos 11, ¿cómo están ustedes? ¿Necesitan un receso? ¿Estamos bien? Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque
Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Okay. ¿Hablaste con tu vecino antes? ¿Estuvo bien? Fue bueno. Tengo mucho que... ¿Tienes más que decir? Ok, el próximo es Noé. Tenemos que conocer la historia de Noé. ¿Qué hizo Noé? 11:7. Lee esa historia con tu vecino y habla y vuelve a la historia en la Biblia. Lo encuentro. Es Génesis 6, verso 9 a 13. Lee esa porción. Ok, vamos a mirarlo. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, por la fe, en verso, perdona, 7, Abraham, Isaac, Jacob, por la fe José, por la fe Moisés. No sé, parece que está diciendo que fe es una parte importante de la vida. Mucho sucede cuando vivimos por la fe. Mucho sucede. Esa gente hizo cosas porque creían. Creo que es lo mismo en mi vida y en tu vida. Si es que creemos. No tengo nada en que puedo jactarme, sino que he decidido vivir por fe. Y muchas cosas así. Y después todas estas cosas que han sucedido en mi vida, yo digo, wow, mi vida es fructífera de alguna forma. Algo sucedió, no sé, no puedo realmente dar una respuesta del por qué si no es una vida de fe. Y hay una lista de todas estas personas. Y el mensaje no es que esa gente es más inteligente o fuerte o bien educado o hábil o hermoso de apariencia o que el mundo les honre o que tienen mucho dinero o grandes reputaciones. Parece que no tienen nada sino Dios. Y Dios es aquel quien está haciendo esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Y nota algo acerca de cada una de estas historias. Mira esta palabra, repetición. Me pregunto si lo estoy deletreando bien. Tal vez no parece bien. ¿O es R-E-P-E? ¿Por qué no hay una corrección de deletrear aquí en el iPad cuando estoy escribiendo con mi dedo aquí? Pregunto, ¿cuántas veces Noé edificó un arca? Una vez. ¿Cuántas veces Sara tuvo un hijo? Una sola vez. ¿Cuántas veces Abraham salió de su pueblo? Una vez. Una vez. ¿Estás intentando engañarme? No, una vez. ¿Cuántas veces Moisés salió de Egipto? Parece que todas estas cosas, ¿qué? Oh, sí, salió 2 veces. Sí, tienes razón. Dale un aplauso. Otra ofrenda.
Right. Ok, sí, tienes razón. He left as a refugee and he came Salió back como to the hero. refugiado y volvió y salió como héroe. What's the point here? ¿Cuál es el punto aquí? In the Quiero hacer un religion, punto. En la religión usually there is repetition. hay repetición. Put here reps. Voy a poner aquí repeticiones. Because Reps. I don't want to run the risk of Porque no quiero arriesgar lo de deletrearlo mal de nuevo. religion. ¿Cuál es el significado de repetición en religión? You do it every Lo haces de nuevo cada domingo. Voy, yo ayuno una vez cada semana. Yo ofrendo cada semana, mes, año. Repetición. Y la gente es orgullosa de las cosas que hacen repetidamente y en su sistema, pero esta lista no es una lista de un ejercicio religioso repetitiva, sino una vez. Noé edificó un arca, una vez en su vida. Creó a Dios a ese nivel que aún edificó arca y no hubo sentido en ello. Fue movido en verso 7. Noé dice, Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que no ha sido visto todavía? Lluvia. ¿Por qué no ha habido lluvia? No hubo. Bueno, parece que la gente vivía largo tiempo. Esta es una teoría que hubo una canopia y la radiación tal vez no pudo entrar tanto. Hubo una neblina, un ambiente uniforme, clima, tal vez como una neblina trópica. Hubo agua, pero no lluvia. No había sido visto todavía. Pero Dios no dijo que iba a llover, sino que iba a hacer. Iba a inundar la tierra con agua. Noé fue advertido de algo que todavía no se había visto. Y fue el diluvio sobre la faz de la tierra, pero Noé fue advertido. Es un profeta. Dios está hablándole del futuro. Y esto le afectó. Fue a su corazón y en su mente. Y en sus acciones, verso 7 dice, con temor preparó el arca. ¿Qué temió? Tuvo una oportunidad. Sería como nosotros en nuestros corazones entender el Evangelio y hay un juicio, hay el infierno, hay un cielo y estamos movidos por eso. Significa algo, lo internalizamos,
lo creemos, estamos moviéndonos y actuando. Tal vez no estamos edificando un arca, pero estamos predicando el Evangelio, estamos yendo a otros países, a otra gente con el mensaje de Cristo. Somos movidos por este mensaje. No es un temor que nos atormenta, sino es un respeto hacia la verdad. Si esto es verdad, quiero actuar. Si esta es la verdad, entonces significa algo para mí. Tengo que actuar en esto para hacer algo al respecto. A Noé Dios le dijo aún el tamaño del barco. Y lo hizo. Fue muy específico. Y hubo días seguros cuando Noé dudó. Quiero compartirle algo acerca de la fe. Esta es una moneda. En un lado de la moneda es fe. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? Dudas. Cuando todo te es claro, no necesitas fe. Solamente necesitas fe cuando existe la posibilidad de dudar. Tenemos fe en Dios, pero tenemos la posibilidad de dudarle. Cuando estoy en su presencia y le veo cara a cara, no tengo más dudas. Y entonces tampoco voy a tener fe más porque le voy a ver. Pero es cuando es posible que no es verdad, es donde necesito fe. Cuando es posible que no es la verdad, no lo veo. Tal vez no va a llover. Tal vez no habrá un diluvio. Tal vez no es Dios hablándome. No me importa. Tal vez no debo prestar atención. Pero una cosa acerca de gente que vive por la fe es que son abiertos a Dios para que Dios los mostrara y impresionara su espíritu y actuar y mover en la fe. Por eso ustedes vinieron al Instituto Bíblico. Hay otras cosas y otras universidades donde podrían estar, pero hay algo en ti que está diciendo, este es el camino, voy a hacerlo, esto es lo que voy a hacer, no importa. Yo creo que esto debo hacer. Esto es como Noé. Noé edificó el arca. Noé edificando el arca y tú yendo al Instituto Bíblico, hay un paralelo ahí. Es similar. Noé escuchó de Dios y tuvo un respeto por Dios y lo hizo por fe. Es increíble. Yo siento esto en la vida. No lo hago. Quiero probarle a Dios, a ver si es verdad. Y parece que cuando vives por la fe, tienes el testimonio del Espíritu Santo de que es la verdad. El Espíritu testifica a tu espíritu y dice en Jeremías 6:16, Isaías 30 y verso 20, también 1 de Juan 5, verso 10, 3 que dan testimonio, la palabra, la sangre y el Espíritu. Ok, volviendo a verso 7, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Habla con tu vecino sobre eso de su casa se salvase. ¿Alguien tiene una palabra sobre esto? La casa se salvase, la casa de la familia Odahara.
que Dios pudo haber salvado animales y familia, pero usó un arca y el hombre como agente de Dios y hallaron gracia en los ojos de Dios en Génesis 6, 8 y 9. Y fue un temor reverencial del hombre hacia Dios, que Dios le honró y salvó a él y su familia. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiere Dios salvar familias? Sí, quiere salvar familias. No solamente salvos físicamente, pero imagina esos hombres. Mi padre es mi héroe. Papi sabía qué hacer. Papi tuvo un mensaje. Papi, imagina, sus hijos debían tener tanto orgullo y las esposas de ellos obedecer, y la familia. Es la última, es una historia de un héroe. Él está ahí sentado. Sí, Dios me habló. Escucha las vacas y los elefantes. Quiero decir, sí, como cualquier hombre lleno del Espíritu, viviendo en los beneficios de tu fe, disfrutando el fruto de lo que sucede porque creíste. Y esta es una gran cosa para una familia, disfrutarlo y reconocerlo, que es realmente Dios ha bendecido nuestra familia y Dios ha salvado nuestra familia de la muerte, de ser destruido. Es increíble. No lo malentiendas, ¿no? Cada familia tiene elementos humanos en nuestras vidas y en nuestras familias, y no es perfecto, ¿no? Pero a la vez, si creemos el Evangelio, hay salvación para nosotros. Y por lo menos los miembros de nuestra familia en general pueden oírlo. Y si alguien no cree, bueno, esto sucede, es parte también. Pero vamos a repasarlo en nuestras mentes. ¿Dónde ves una familia entera salva o protegida? Ok, Jacob. Todos sus hijos entraron bajo el pacto con Dios. José, Agar y su hijo Ismael. Ok, el carcelero en Filipos y su familia. En Corinto, familias fueron salvas. Crispo Gallo, la familia. En 1 de Corintios 1. Ruth. Sí creo que hay algo ahí. Lot y sus hijas que salieron de Sodoma. La esposa de Lot no le fue muy bien. Se cayó.
like even in a family, the people closest to you are your En family, and they get la to know your gente secret thoughts. más cercana generalmente tuya es tu familia y pueden conocer los pensamientos secretos tuyos. Y si es que tus pensamientos secretos son correctos con Dios, entonces nuestros pensamientos y lo que está en nuestros corazones afecta a nuestra familia. Y podemos comunicar esos pensamientos a la gente más cercana a nuestra. Y ellos ven que nosotros pasemos por cosas y ellos van a aprender cómo vivir, cómo pensar y van a beneficiar de la fe nuestra, que estamos siendo amados y tratados así por Dios.